corresponden al fin de cursado. Bueno, hoy tienen la parte de teoría. El 22, el grupo D y el E tiene clase normalmente a las 8 de la mañana. Acá empiezan los cambios. El 26, o sea, el lunes 26, que es fecha de exámenes, ahí damos todos los grupos clase. El A de 8 a 9, el B de 9 a 10, el C de 10 a 11 o hasta la hora que corresponda, y el D y el E dan a las 9 de la mañana en el link que corresponde a práctico. Lo mismo va a pasar el martes 27, de manera tal que ustedes el parcial lo tienen en el 3 de noviembre, que quede toda una semana para que ustedes hagan consulta y estudien sobre práctico. Es decir, que nosotros entre el lunes 26 y el martes 27 terminaríamos con los prácticos, con la parte práctica. Y entonces ustedes van a tener el 3, el segundo parcial práctico. El 9 de noviembre va a ser el recuperatorio del primero o del segundo parcial práctico. El 17 de noviembre es el segundo parcial de teoría. Y el 24 es el recuperatorio del primero o segundo parcial de teoría. ¿Está? Todo esto está puesto en la plataforma. Los días que quedan intermedios, que no son esos de exámenes, se da teoría. Y el lunes el lunes 2 a la tarde va a haber clase de consulta sobre toda la práctica. Acuérdense que ustedes tienen los teléfonos de todos los docentes y de acá, como fue durante todo el cuatrimestre, estamos a su disposición para lo que ustedes quieran preguntar. O sea, de ahora en más hasta que terminen, ustedes tienen todas las puertas abiertas de nosotros. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Si no, comienza la ingeniera Latorre con un tema que es uno de los más importantes de la materia, porque de acá a estática, como cinemática, como dinámica, trabajo, son los temas más importantes de la materia que lo ven durante toda la carrera. ¿Algo que quieran preguntar? Si no, comienza la clase nomás, Bueno, 27 de noviembre dijo, profe. ¿Qué dijiste, Nahuel? El 17 de noviembre es el parcial teórico, el segundo. Dale, gracias. Exacto, este jueves el grupo D y L normalmente, esta semana normalmente hay clase, y mañana acuérdense que hay clase de consulta para lo que necesiten. Bueno, nada más, entonces puede comenzar la ingeniera. Buenos días. Hoy vamos a recordar, antes de meternos de lleno en el tema, vamos a recordar el capítulo de dinámica. Después de estudiar toda la dinámica lineal traslacional, nosotros habíamos visto qué pasaba cuando un cuerpo giraba, o sea, cambiaba su trayectoria y estaba en rotación. Y aplicábamos el principio de masa a ese cuerpo que estaba en rotación. Nos permitió, no vamos a hacer el desarrollo, no viene al caso, ya fue un tema, es recordatorio. Eso nos permitió a nosotros, nos permitió llegar al concepto de momento de inercias de masas. La sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado nos permitió definir el momento de inercia de masas.
en ese momento como la medida de la resistencia de un objeto a verificar cambios en su movimiento de rotación. Bien, en esta unidad número 9, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a volver sobre ese momento de inercia, que ya tenemos ideas de qué es, de momento de inercia de masa. Vamos a estudiar momento de inercia de superficies, y después vamos a ver algunas definiciones importantes que nos van a ser muy útiles en nuestro estudio. Comenzamos entonces con el momento de inercia de superficie. Cuando sobre una superficie actúan fuerzas distribuidas de modo continuo por toda ella, muchas veces es necesario calcular el momento de esas fuerzas respecto a un eje contenido en la superficie o perpendicular a esta. La intensidad de la fuerza que actúa sobre la superficie, ya sea una presión hidrostática o un esfuerzo, es proporcional a la distancia al eje de momentos. Y si calculamos el momento de inercia de superficie total, nos encontramos con una integral que tiene la forma de distancia elevado al cuadrado por un diferencial de área. Y depende de la geometría de la superficie en estudios. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar el origen físico, cómo se obtiene esta integral de momento de inercia de superficie. La de masa ya vimos en dinámica. Ahora vamos a ver qué pasa con las superficies. Entonces, supongamos que tenemos una superficie A, B, C y D. Esta superficie está sometida a una presión hidrostática. La presión, ven un diagrama triangular a los costados. ¿Por qué? Porque la presión depende de la altura, de la profundidad. Entonces, cuanto más profundo, más mayor, mientras que en la superficie prácticamente es cero. Entonces, vamos a considerar un diferencial de área que se encuentra a una distancia I de este eje AB. Fíjense ustedes, en el punto D, el vector, el esfuerzo S, cómo está actuando. Si yo quiero hallar el momento de inercia de superficie respecto de este eje AB, debido a la presión que se ejerce sobre este diferencial de área, el momento de inercia será la presión por la distancia al eje que estoy considerando por un diferencial de área. Pero la presión, fíjense en el gráfico, dice que es igual a K por I, que es densidad por distancia. Por esta distancia, la cosa es que me queda la distancia elevado al cuadrado por un diferencial de área. Ahora, si yo integro para hallar el momento total, el momento de inercia total de la superficie ABCD, me va a quedar, la densidad es constante, sale afuera, la integral de I al cuadrado diferencial de A. Que en la diapositiva anterior decíamos que los momentos de inercia tienen una integral de la forma distancia al cuadrado por un diferencial de superficie. Aparece entonces, producto de haber aplicado una presión a una superficie, aparece la integral del momento de inercia total de superficie como la integral de la distancia al cuadrado por un diferencial de área. Veamos otra situación.
Este es el corte transversal de una viga de hormigón armado, simplemente apoyada, que está sometida a esfuerzos de flexión. Esto más adelante en otras materias ustedes van a estudiar en profundidad. Estos se llaman diagramas de tensiones. Ustedes ven aquí estos diagramas triangulares y ven la tensión en la parte inferior de este eje OO se llama eje neutro. El eje neutro de las tensiones, ¿por qué? En la base, las tensiones de tracción son mayores y se van haciendo cero al llegar al eje neutro. Mientras que, pasado en la parte superior, los esfuerzos comienzan a aumentar hasta llegar a la superficie. Estos son en la parte superior los esfuerzos de compresión y en la parte inferior los esfuerzos de tracción. En los de tracción son positivos, los de compresión son negativos. Más adelante estudiaremos, nosotros en física no, pero en otras materias sí, que en una viga de hormigón armado la armadura siempre está abajo porque el hierro trabaja a la tracción, mientras que en la parte superior está el hormigón que colabora en los esfuerzos de compresión. Pasado este eje neutro OO, el hormigón ya no tiene ninguna colaboración, se fisura, no tiene ninguna colaboración en los esfuerzos. Esto era a nivel, lo que les dije, a nivel informativo nada más. Resulta que los esfuerzos que estamos analizando es igual acá por I. Entonces, si nosotros queremos sacar el momento de inercia elemental de este diferencial de área que hemos tomado aquí con respecto al eje OO, ¿a qué va a ser igual? A la distancia I por el esfuerzo por el diferencial de área. El esfuerzo es K por I. Si yo reemplazo, tengo que este diferencial de momento es K por I al cuadrado por una diferencial de área. Si integro, tengo el momento de inercia de superficie total. ¿Y qué me va a dar? Una integral de una distancia al cuadrado por una superficie. O sea, una integral de superficie. Volvemos otra vez a encontrarnos. Esta integral de I elevado al cuadrado, una distancia elevada al cuadrado por un diferencial de área, es lo que se conoce como momento de inercia de superficie respecto a un eje en cuestión. También se suele llamar momento estático de segundo orden, porque al momento de primer orden, I por diferencial de A, se multiplica por un brazo de momentos I para dar el momento de segundo orden del elemento diferencial de A. Si decimos momento estático de primer orden, es conocido para nosotros, es un término conocido, porque cuando vimos sistemas de partículas en esa unidad y que encontramos el centro de masa, habíamos definido el momento estático de masas y dijimos que era un momento de primer orden, un momento estático de primer orden, era la masa por una distancia. Y recuerden ustedes que en ese momento dijimos que ese momento estático de primer orden no producía ninguna rotación. Se lo llamaba momento por una similitud con el momento de las fuerzas, pero nada que ver, porque el momento de la fuerza es una rotación, pero el momento estático es un concepto puramente matemático. Lo único que nos daba en ese momento, como estábamos tratando con masa, era la importancia de la masa respecto de su ubicación en una distribución, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué pasa aquí con el momento de segundo orden o momento de inercia de superficie? Es una propiedad puramente matemática de la superficie. De por sí carece de significado físico, pero da una medida de la distribución de la superficie o área respecto del eje en cuestión. ¿No? Recuerden, en sistemas de partículas, los momentos estáticos de primer orden de masa nos daba la ubicación del centro de masa. Ahora, el momento de segundo orden o momento de inercia de una superficie nos da la medida de la distribución de la superficie respecto de un eje. Entonces nos tiene que quedar claro, como conclusión de este momento de inercia, que una cosa es el origen físico, o sea, de dónde sale esa integral de I cuadrado diferencial de área. Eso es una cosa. Y el significado físico es otra cosa. El momento de inercia de superficie no tiene significado físico, es un concepto meramente matemático, pero sí me permite conocer cómo está distribuida la superficie respecto de un eje en cuestión. Estas dos distinciones, origen y significado, les tiene que quedar en claro a efectos de no tener confusiones. Bien, también es necesario definir el momento de inercia cuando yo ahora voy a trabajar con un sistema de ejes cartesianos X, Y. Tomo una superficie, respecto del eje X, si calculo el momento de inercia con respecto al eje X, la integral es la distancia de ese área al eje X, que es Y al cuadrado diferencial de A. Si yo tomo con respecto al eje Y, del área que estoy considerando al eje Y, voy a tener una distancia en X. Entonces es X al cuadrado diferencial de área. Y si tomo respecto del origen de coordenadas al centro O, voy a tener un momento de inercia polar de superficie. Nosotros sabemos que en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, si trazo una recta a un determinado ángulo, puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí? En ese triángulo rectángulo, yo sé por Pitágoras que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si hago los reemplazos correspondientes, puedo decir también que el momento polar yo lo puedo obtener como la suma de los momentos de inercia con respecto a X y con respecto a Y. Y un tema muy importantísimo, algo muy importante, como son las dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene este momento de inercia de superficie? Vieron que nosotros somos muy insistentes con las unidades, con las dimensiones de cada magnitud física. Entonces, si la integral, si el momento de superficie es una distancia al cuadrado, tendré que tener una unidad de longitud elevada al cuadrado. El área, la superficie, ya sabemos que es una unidad de longitud elevada al cuadrado. De modo tal que la unidad del momento de inercia de superficie será metros a la cuarta o centímetros a la cuarta. Dependerá del sistema en el que yo esté trabajando. Si trabajo en el internacional y en el técnico, la unidad es metros a la cuarta. Y en el submúltiplo, el CGS, centímetros a la cuarta.
Así que nos quedó claro entonces que aquí estábamos hallando con respecto a un eje X, con respecto a un eje Y y con respecto al centro del origen de coordenadas. Las dudas pueden ir escribiendo en el chat, así después, al finalizar, vamos respondiendo las preguntas. Bien, yo puedo tener tantos momentos de inercia como ejes considere. Entonces, yo necesito saber el momento de inercia con respecto a un eje que estoy considerando y que no pasa precisamente por el centroide o centro de superficie. Miren, antes de comenzar, miremos atentamente la figura. Tenemos una superficie que la representé con la letra A de área, es lo mismo. Esta superficie tiene un centro de superficie o centroide, que está marcado con la letra G. Por ese centroide pasa un sistema de ejes cartesianos ortogonales X sub G y sub G. ¿Por qué yo los llamo X sub G y sub G? Porque son los ejes baricéntricos. Después van a ver que en la trivialidad nosotros decimos ejes baricéntricos, ya no decimos más centroides ni cosas. Son ejes baricéntricos porque pasan por el baricentro. Pero voy a considerar otro sistema de ejes, X, Y, que va a estar a una distancia del X baricéntrico llamado D sub Y. No confundir con diferencial de Y, es distancia en Y. Yo no pude borrarle, por eso no le cambié la letra y después todo aparecía con D sub I, porque por ahí estamos aprendiendo y podemos llevarnos a una confusión. Pero quedó que, mirando el gráfico, queda claro que es una distancia en Y, y del eje Y al eje baricéntrico Y sub G es distancias en X. Ahora sí, voy a considerar, fíjense que los ejes están paralelos. Ahora sí, voy a considerar un diferencial de área. Este diferencial de área está ubicado respecto del eje X baricéntrico a una distancia Y0. Respecto del eje Y baricéntrico está ubicado a una distancia X sub 0. Y este diferencial de Y respecto de este eje X está ubicado a una distancia Y0 más la distancia de Y. Ahora sí vamos a la fórmula. Una vez que entendimos nuestro gráfico, vamos a la fórmula. Momento de inercia con respecto al eje X, porque este es el que yo estoy queriendo averiguar. Y voy a tomar, como tomo un diferencial de área, voy a tomar un diferencial de momento de inercia con respecto al eje X. ¿Y qué forma tenía? Una distancia al cuadrado por una diferencial de A. ¿Cuánto vale la distancia? Y0 más la distancia en Y elevada al cuadrado. Bien. Si yo desarrollo este cuadrado, tengo el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Yo no quise llenar de tantos pasos algebraicos, eso lo pueden hacer ustedes cuando estudian. Integro ahora todos estos diferenciales para hallar el momento de inercia total de toda la superficie. Entonces voy a tener la integral de Y sub 0, esta distancia, elevada al cuadrado, más el duplo de la distancia Y por la integral de Y0, diferencial de A, más la distancia en Y elevada al cuadrado por la integral del diferencial de A.
analizamos estas integrales. Esta integral I0 al cuadrado diferencial de A es esta distancia y está referido al eje baricéntrico. Quiere decir que esta integral I0 al cuadrado diferencial de A me representa el momento de inercia baricéntrico. La segunda integral es nula, vale 0. ¿Por qué? Porque la distancia pasa por un centroide, por el eje que pasa por el centroide. La tercera integral es la distancia elevada al cuadrado, la integral de A es A, el área total. Quiere decir que el momento de inercia con respecto a este eje X va a ser igual al momento de inercia baricéntrico más la distancia que separa ambos ejes elevado al cuadrado por el área total. Por analogía, puedo decir que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual al momento de inercia baricéntrico con respecto al eje Y más la distancia X elevada al cuadrado por el área total. Estas ecuaciones constituyen el teorema, es la expresión matemática del teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. ¿Por qué se llaman de los ejes paralelos? Porque los ejes, el eje que voy a calcular siempre debe estar paralelo al que pasa por el centroide. Un eje siempre tiene que pasar por el baricentro del área y el otro ser paralelo. Es decir, el teorema de Steiner es muy importante cuando vayamos a desarrollar los ejercicios de momentos de inercia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que hallar el momento de inercia respecto de un eje que no pasa por el baricentro. Es lo común, no siempre, pero es lo común que va a aparecer. El enunciado del teorema de Steiner dice que el momento de inercia con respecto a un eje paralelo al eje baricéntrico es igual al momento de inercia baricéntrico de la superficie más la distancia que lo separa elevada al cuadrado por la superficie. O sea, la distancia que hay entre eje y eje, elevada al cuadrado por la superficie total. Este es un ejemplo. A ver. Este es un ejemplo nada más. Yo le puse como ejemplo nada más de la aplicación del teorema de Steiner. Si les digo que es muy útil y que lo vamos a ocupar a menudo, les muestro en un ejemplo. Hallar el momento de inercia de una sección rectangular con respecto al eje XX que pasa por la base. Con respecto al X', que pasa paralelo al anterior y pasa por G, pasa por el baricentro. Entonces yo tengo que hallar el momento de inercia con respecto a este eje, Por definición de momento de inercia de superficie, yo sé que es la integral de I elevado al cuadrado por un diferencial de área. Este diferencial de área es el que está marcado, el que está subrayado aquí en el triángulo. La superficie, ese diferencial de área, va a ser igual a la base por el alto. La base es constante, lo que varía acá es el alto que estoy tomando, por un diferencial de I.
Lo único que, discúlpenme, pero por ahí aparecen tantos DI, pero cambiar en un lado era cambiar en todos, y bueno, aquí es un diferencial de I que estoy tomando, no es una distancia I. Entonces, si yo este diferencial de área, ¿qué es? La base por la altura, o sea, la base B por el diferencial de I. Si resuelvo esta integral, la base es una constante. Y la integral, ¿qué me va a quedar? Cuando yo aplique la regla de Barrow, ¿qué me va a quedar? I cubo sobre 3 entre 0 y h. Esto que acá decía, integro toda la superficie, ahora voy a resolver entre 0 y h. Y esto es b por h al cubo sobre 3. O sea que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la base es igual a b por h al cubo sobre 3. Pero resulta que el enunciado me pide que también halle el momento de inercia baricéntrico. Ese yo no lo conozco porque saqué el de la base. Pero sé Steiner, el teorema de los ejes paralelos. Steiner me decía que el momento de inercia con respecto de un eje paralelo al baricéntrico es el momento de inercia baricéntrico más la distancia al cuadrado por la superficie. La distancia D es la distancia que separa ambos ejes, ¿no es cierto? En el cuadrado, acuérdense que en la superficie siempre está en la intersección de sus ejes de simetría. Entonces, el baricentro está a una altura de h sobre 2. ¿Pero qué me interesa averiguar? Me interesa averiguar el momento de inercia con respecto al baricentro. Entonces, reemplazo. Este momento de inercia con respecto al eje lo saqué en el paso anterior. Menos, me queda por el pasaje de términos, la distancia al cuadrado, la distancia entre los dos ejes, por la superficie. Hago todo el reemplazo algebraico y tengo que el momento de inercia baricéntrico del rectángulo es b por h al cubo sobre 12. Este ejercicio, no crean que cada vez que tengan que calcular un momento de inercia tienen que hacer todo este procedimiento. Ustedes, en la guía de trabajo de problemas, en la guía de problemas de inercia, al final les va a aparecer una hoja con las fórmulas usuales, le van a aparecer fórmulas usuales de momento de inercia. Todo esto está tabulado, nada más que hay que tener en cuenta cuándo aplicar uno y cuándo aplicar el otro. Pero siempre conviene saber cómo aplicar Steiner y de dónde salen esas fórmulas. ¿Y de dónde salen esas fórmulas? Hasta aquí todo lo que resulta, así hemos cerrado los momentos de inercia de superficie, concepto meramente matemático, sin significado físico, pero que nos va a dar una idea de la medida de la distribución de la superficie respecto del eje en cuestión. Ahora sí, vamos a pasar al momento de inercia de masa. Consideremos un cuerpo de masa m que está en rotación alrededor de un eje OO y que tiene una aceleración angular alfa. Todos los planos de este cuerpo se mueven con la misma aceleración alfa. Consideramos un cuerpo diferencial de masa.
diferencial de masa tiene una componente de aceleración tangencial en su trayectoria circular. Acuérdense que habíamos visto la aceleración normal, la aceleración tangencial. Entonces, decimos, tiene una aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial es alfa por R. Ahora vamos a aplicar el principio de masa a este diferencial de masa. Entonces, un diferencial de esa fuerza tangencial es igual a masa por aceleración. La aceleración tangencial es alfa por R. Entonces, en la expresión de la ley de masas, me queda alfa por R por un diferencial de masas. Entonces, ahora, ¿qué hago? Voy a tomar el momento de esa fuerza tangencial con respecto a este eje OO. Este momento va a ser la fuerza por esta distancia, pero la fuerza tangencial, esta fuerza tangencial es alfa por R por un diferencial de masa, que multiplicado por este R me va a quedar alfa por R al cuadrado por un diferencial de masa. Si yo quiero hallar a todo el cuerpo, a toda la masa, el momento de las fuerzas va a ser igual a la integral de alfa por R al cuadrado por un diferencial de masa. Nosotros dijimos que la aceleración angular era una constante. Y dijimos que en todos los planos del cuerpo, en todos los planos radiales, la aceleración angular es constante. Entonces puedo sacarla fuera del paréntesis, fuera del signo de la integral. Y me queda que el momento de las fuerzas tangenciales, el momento de esas fuerzas tangenciales, es igual a la aceleración angular por la integral de R al cuadrado por diferencial de masa. La integral R al cuadrado diferencial de masa se denomina momento de inercia de masa. Yo les recordé cuando iniciamos la clase que en dinámica vimos como la sumatoria de las masas por el radio, la distancia al cuadrado. Pero esas sumatorias, si hacemos a la totalidad del cuerpo, las convertimos en una integral. Por eso ahora tenemos. Quiere decir que el momento de inercia de masa es la integral de el radio al cuadrado por diferencial de masa. Acá aparece la expresión que yo les decía que habíamos hallado en dinámica. La sumatoria de los radios al cuadrado por las masas. Esta integral representa una propiedad muy importante del cuerpo. Nosotros vimos, cuando estudiamos dinámica, que la masa de un cuerpo era la medida de la resistencia que ponía los movimientos de traslación, que oponía la masa, la resistencia, que ponía a los movimientos de traslación. Ahora, el momento de inercia de masa es una medida de la resistencia del cuerpo a cambiar su aceleración. Es decir, a verificar cambios en su movimiento de rotación. Si el cuerpo está en rotación, ¿qué hace? Resiste a detenerse. Si el cuerpo tiene que empezar a moverse, resiste al movimiento de rotación. Concepto muy importante, estudiarlo bien, entenderlo bien, para avanzar. Vamos
a volver a la ecuación 1 y a la ecuación 2. La ecuación 1 decía que el momento de las fuerzas era igual a la aceleración angular por la integral del radio al cuadrado diferencial de masa. Y la integral 2 dice que el momento de inercia es la integral del radio al cuadrado diferencial de masa. Si yo reemplazo este momento de inercia en la ecuación 1, puedo decir que el momento de las fuerzas tangenciales, de las fuerzas que actúan en ese movimiento de rotación, es igual a alfa, a la aceleración angular, por el momento de inercia. Y esta es la fórmula fundamental de los movimientos de rotación. Estoy combinando la dinámica lineal, fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Esa fuerza por una distancia, y estoy combinando los movimientos de rotación, momento de inercia por aceleración angular. Esta es una fórmula que también la vamos a ver en los ejercicios. Momento de las fuerzas igual a momento de inercia por la aceleración, aceleración angular por el momento de inercia. Bien. Y ahora lo más importante, decime las unidades del momento de inercia de masa. Para eso tengo presente siempre que en el momento de inercia es la integral de la distancia al cuadrado por un diferencial de masa. Entonces, la masa, ¿en qué unidad mido? Kilogramos, gramos o unidad técnica de masa si estoy en el sistema técnico. Entonces, la distancia, si estoy en el sistema internacional, la mido metros al cuadrado, kilogramos por metros al cuadrado. Si estoy en el CGS, la mido como gramos por centímetros al cuadrado. Si estoy, esto está mal. Si estoy en el sistema técnico, es la unidad técnica de masas por metros elevado al cuadrado. Bien, entonces tengamos siempre presente las unidades del momento de inercia de superficie es una longitud a la cuarta potencia. Los momentos de inercia es la masa por una unidad de longitud elevado al cuadrado. Kilogramos, gramos o unidad técnica de masas. Por supuesto que en las masas también podemos cambiar de ejes, de la misma manera que lo hacíamos en las superficies. Tenemos los ejes baricéntricos y quiero averiguar el momento de inercia con respecto a un eje paralelo al baricéntrico, pero desplazado, ¿no es cierto?, una cierta distancia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un diferencial, una masa, tenemos los ejes, estos que están con línea punteada, estos ejes que están con líneas punteadas. Tomo un diferencial de masa que está a una distancia R sub 0. Recuérdense que esta es una masa que está girando. La masa con respecto a este eje es R sub 0. La distancia con respecto a un punto cualquiera, R. O sea que las distancias R y R sub 0 son las distancias radiales de ese elemento
diferencial de masa. D voy a llamar a la separación entre ejes. Fíjense que ahora me quedó determinado un triángulo oblicuángulo. Entonces, yo puedo decir en este triángulo oblicuángulo que la hipotenusa al cuadrado es igual a R0 a los catetos elevado al cuadrado más 2 veces R0 por D por el coseno del ángulo comprendido. Y ahora sí, una vez que tengo el valor de R, el valor de la distancia al cuadrado, voy a calcular el momento de inercia. El momento de inercia era la integral R al cuadrado diferencial de masa. R al cuadrado, por el teorema del coseno, me quedó esta expresión, que distribuyo y me va a quedar la integral de R0 al cuadrado diferencial de masa, más de la distancia entre los ejes por la integral de diferencial de masa, más 2 veces el producto de R0 por D, ¿no es cierto?, por el coseno. Acá también le falta el R0 y le falta el coseno. La primera integral, esta integral, es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa. Es la integral, entonces, del momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa. El segundo término es la masa total por la distancia elevado al cuadrado. Y la tercera integral es nula, puesto que la coordenada U del centro de masa respecto al eje pasa por el baricentro y es 0. Entonces me queda la primera y la segunda integral. El momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo al baricéntrico es igual al momento de inercia baricéntrico más la masa por la distancia que separa ambos ejes. Este cambio de ejes, esta traslación de ejes, bueno, no es traslación porque estamos en rotación. El cambio de ejes solo puede hacerse cuando un eje pasa por el centro de masa y ambos son paralelos. Bien, así hemos terminado con el momento. Esto también, el momento, el teorema de Steiner aplicado a las masas, también es de suma importancia para nuestros ejercicios y para todas las materias de estabilidad que vienen. Bien, así hemos terminado con los momentos de inercia. Vamos a recordar ahora un poquito la clase que dio la ingeniera García Solá anteriormente sobre cantidad de movimiento, impulso. Ella dio la cantidad de movimiento, o sea, la masa, la importancia de la masa con la velocidad respecto de un punto, y el impulso, o sea, masa por velocidad, que era cantidad de movimiento, una masa, una magnitud vectorial, y hacían todo el desarrollo. Después, el impulso, también la fuerza por el tiempo, también una magnitud vectorial, y hacían todo el desarrollo. Ahora vamos a ver momento cinético o momento angular. ¿Qué es? Es la cantidad de movimiento, pero en rotación. Entonces, supongamos que tenemos una patinadora que pasa al lado del poste, dice el ejemplo, se sujeta de él, del poste, ¿no? Lo que la hace girar rápidamente en una trayectoria circular.
Así como la cantidad de movimiento lineal nos ayudaba al movimiento de traslación, la cantidad de movimiento angular nos va a ayudar a analizar el movimiento de la patinadora, el movimiento que tiene la patinadora. Para ello vamos a considerar ahora un sistema de ejes X, Y, Z. Una masa M que está ubicada mediante su vector de posición R. Y tiene una cantidad de movimiento lineal simbolizado con la letra P. Yo creo que en el apunte está como letra Q. Es lo mismo, es cantidad de movimiento. En los movimientos de rotación se puede definir una cantidad equivalente y se llama momento cinético con respecto a un eje. Y es con respecto a un eje, no es con respecto a un eje Y, acá tendría que ir una coma. Y es la cantidad, le vamos a poner una coma, porque así no, es la importancia de la cantidad de movimiento del cuerpo respecto a su eje de rotación para mantener un plano de rotación constante. Pueden ver en la figura un vector marcado con verde clarito. Aquí la figura le llama L al momento cinético. Al momento cinético la llama L. Nosotros lo vamos a llamar con M como está en el apunte. Es lo mismo. Este L es el vector de posición. Aquí, producto vectorial, ven que nosotros lo tenemos con un angulito para arriba y aquí lo tiene con un signo por, que no es el producto escalar, sino un producto vectorial por la cantidad de movimiento lineal. Lo que nosotros vimos que el momento cinético es la importancia de la cantidad de movimiento del cuerpo respecto a su posición al eje de rotación para mantener un plano de rotación constante. Ese es el significado físico. Pero ahora, en su expresión matemática, vamos a ver, ¿ve? Nosotros ese L que está en el gráfico lo llamamos M sub CO. Lo vamos, desde el punto de vista matemático, lo vamos a definir como el producto vectorial del vector de posición y su cantidad de movimiento lineal. O sea que, desde el punto de vista matemático, el momento cinético va a ser igual al vector de posición vectorial la cantidad de movimiento lineal. Desarrollando, trabajo con los módulos, el módulo del momento cinético será igual al módulo del radio por el módulo de la cantidad de movimiento por el seno del ángulo comprendido. ¿En qué unidad mido? Fíjense la importancia que le fuimos dando a las unidades en todas las magnitudes que fuimos hallando. Si estoy en el sistema internacional o MKS, bien, la masa, el radio, acá dice, el momento cinético, R, radio, el radio en qué se mide, en metros. La masa, ¿en qué unidad se mide? En kilogramos. La velocidad, ¿en qué unidad se mide? En metros sobre segundos. Quiere decir que la unidad del momento cinético, la unidad en el sistema internacional, será kilogramos, masa, por metros al cuadrado sobre segundos. Eso era para una trayectoria cualquiera, una trayectoria curvilínea cualquiera, pero ¿qué pasa ahora si estamos en una trayectoria circular?
La velocidad sabemos que siempre es tangente en la trayectoria. Forma un ángulo de 90 grados y el seno es igual a 1. Entonces, el momento cinético nos queda masa por velocidad por radio. Pero, ¿qué pasa con la velocidad lineal? La velocidad lineal en un movimiento circular es igual a la velocidad angular por el radio, a la velocidad angular por el radio. Si yo reemplazo, me encuentro con m por r al cuadrado. Y ese m por r al cuadrado yo ya lo conozco y sé que es un momento de inercia. Entonces, reemplazando el momento de inercia, el momento cinético en una trayectoria circular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Este momento de inercia es constante. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos un objeto. Ahora vamos a considerar un objeto, ya no más una masa solamente. Vamos a considerar un objeto que está en rotación. Este objeto se mueve, ¿no es cierto? Es giratorio con respecto a un eje que coincide con el eje Z. Las trayectorias son todas circunferencias. Fíjense que están marcadas con líneas de trazo en color celeste. Yo puedo decir que el objeto que está en rotación, el cuerpo que está en rotación, cumple con la fórmula fundamental de las rotaciones. La fórmula fundamental de las rotaciones yo había obtenido que era el momento de las fuerzas tangenciales que actuaban igual al momento de inercia por la aceleración angular. Hago reemplazos de la aceleración angular. La cosa es que, haciendo todos estos pasos matemáticos que ustedes lo van a ir viendo cuando estudien, e integrando, vamos a tener, si yo integro este momento de las fuerzas entre un tiempo 1 y un tiempo 2, voy a tener el momento de inercia, que para esta será constante para el eje elegido, y la velocidad angular entre una velocidad angular 1 y 2. ¿Qué voy a tener como resultado? Momento de inercia por la velocidad angular 2 menos la velocidad angular 1. Es decir, que la integral de los momentos de las fuerzas por diferencial de tiempo va a ser igual a la variación de los momentos cinéticos. Esta integral de los momentos de las fuerzas por diferencial de tiempo es lo que se llama impulsión angular. Y es igual a la variación del momento cinético o cantidad angular, de movimiento angular. Así como en los movimientos lineales el impulso era igual a la variación de la cantidad de movimiento, acá también el impulso angular es igual a la variación del momento cinético. La impulsión angular es igual a la variación del momento cinético. Si el momento de las fuerzas resultante es nulo y la velocidad angular es constante, el momento cinético permanece constante. El momento cinético, permanece constante, igual al momento de inercia por la velocidad angular.
Y esto es un ejemplo, nada más, cómo hay conservación de la cantidad de movimientos. Esto se los ve en los patinadores, en los bailarines, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué cierran? ¿Por qué en un momento se vuelven verticales con los brazos pegados al cuerpo y las piernas cerradas? ¿Por qué? Porque están queriendo girar a mayor velocidad y hacer más chico su momento de inercia. Y cuando quieren empezar a detenerse, ¿qué es lo que hacen? Abren las piernas y los brazos y aumentan su momento de inercia. Ese era un ejemplo ilustrativo nada más. Finalmente, yo les escaneé, encontré esta analogía entre los movimientos de rotación y de traslación. Espero que les pueda ser útil. Los espacios en rotación, en la rotación, que son los titas, y tienen las unidades correspondientes. Las velocidades de la aceleración instantánea, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, la derivada de la velocidad angular, el impulso en un movimiento de traslación, fuerza por tiempo. En un movimiento de rotación, movimiento de las fuerzas, perdón, que estoy diciendo, momento de la fuerza por tiempo. El momento, en un movimiento de traslación, masa por velocidad. En un movimiento de rotación, momento de inercia por velocidad angular. Y así espero que les sea de utilidad, o por lo menos mirarlo para poder compararlos, Y hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? No sé si hay algo escrito en el chat. A ver. No, no escribieron nada, Graciela. Ah, no. Con respecto al tema no hay nada. No. ¿Algo que quieran preguntar? Y si no, el grupo de IE nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, nos vemos el lunes y nos vemos el martes. Estas diapositivas voy a volver a mirar que hay algunos errores y a la tarde se las subo al aula. Ok, profe, hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Pueden ir desconectándose nomás, chicos, ¿eh? Muchísimas gracias. No, la autoevaluación no fue subida. Todavía no hemos tenido tiempo. Realmente, chicos, la virtualidad nos lleva un tiempo extremadamente. Trabajamos el triple, Profe, y no podemos tantas actividades. Sí, ¿qué yo quiero ver ¿Qué una parte de momento, no sé si puede mostrar de nuevo en el Power. ¿Qué parte? Del último momento. Sí. Porque ahí había un coseno de tita que quería ver si estaba bien el que yo estaba pensando que es tita, porque creo que está marcado uno que no es. Espera. Bueno. Entonces vos me decís que vamos a ir. Lo que pasa es que yo me olvidé. Cuando escribí la fórmula, hay un momento que me olvidé de poner coseno de tita. A ver si es ese. Vamos a esperar un ratito porque ahora al haber mucha gente en la plataforma, tarda para compartir la pantalla.
Bien. Cristian, sí, ¿ves las pantallas ahí? Bueno, espera que yo voy a ir buscando. En las últimas tiene que ser lo que vos me decís, en momento cinético debe ser, ¿eh? Sí, está por la mitad, por ahí, porque fue el último momento antes de que empiece a explicar lo de la bailarina. Claro, en el de momento de masa. En el arriba, en ese el de arriba, en el de arriba de ese. Acá. Sí. No, el de bailarina andó más arriba. ¿En este? No. En el de arriba. En el 13. En el 13. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que yo me olvidé, acá tiene que ir. Fíjate que es Tita. Tita no sería es un ángulo. El de al lado, el de la izquierda. Eso es lo que... ¿Tita? Sí. Porque no es que está compuesto por D y por R. Tita está compuesto por... Es el ángulo que forma uno seguido al otro. Sí, es el ángulo que forma D, que es esto, y R. Sí, tenés razón, ¿eh? La verdad que escaneé la figura y no me di cuenta. Escaneé la figura y no me di cuenta, porque tita es el ángulo que se forma entre los dos catetos trasladados. Así que tita, yo voy a, antes de subirlo, voy a ver si puedo modificar y le pongo de este lado. Lo saco de acá y lo pongo de este lado. Sí. Con el Paint le voy a poder borrar acá y poner de este lado. Sí. Y acá yo me olvidé. Acá tiene que ir un 2 veces. Acá tiene que ir un R0. Bueno, este le voy a corregir. Y un coseno. Bueno, igual tengo que... Y tengo que ponerle tita. Voy a controlar bien antes de subir. Gracias, Cristian, por la observación. No, de nada. Eso nomás. Nos vamos, profe. No, bueno, hijo. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Justo en 1 hora terminé, ¿viste? 1 hora y 2, sí, porque yo empezaste a las 4. Sí, viste que lo que pasa es que es cortito, la teoría es cortita. Sí. Ahí César mandó el corregido de centro de masa y el de inercia. Vamos a mirar. Ah. Momento de inercia. Yo no lo abrí todavía porque como estoy acá no quiero... Claro, no, después porque si no está muy pesado y no te abre nunca. Bueno, ahora cuando se retiran todos vamos a hablar Tonsich. ¿Acá mismo, Emilce? Sí. Okay, bueno, de teoría. Ah, sí, claro. Si querés, yo voy a ir a ver una cosita allá abajo. Ay, sí, yo me voy un ratito, tomo un poco de agua y vuelvo. Ya vuelvo. Sí,
Anda, voy y después vuelvo yo, me voy yo. Bueno. Estos chicos se quedaron. Vos sabés que Carlitos me regaló por el Día de la Madre un calanchoe blanco. Y vos sabés que esta mañana, ayer le cambié directamente de maceta. Y ahora están las rositas del calanchoe y salen así por racimos. Vos sabés, de color blanco, hay un sueño cuando está ese racimito de rositas blancas. Sí. Tenemos que esperar que se retiren estos dos chicos. Que vengan. Que vengan a mirar que ya terminamos la clase. Le voy a decir a Ignacio que los saque a estos dos chicos, si no vamos a estar hasta... Sí, no sé si está Ignacio o Virginia. No, Ignacio está. Ah, bueno, decirle que lo saque porque si no vamos a estar toda la mañana acá con Toncich. Es evidente que estos chicos se van a hacer otra cosa y... Se ve que Ignacio tampoco está bien, pues no tiene internet. No, porque acá yo le escribo y me marca que no.
No, y no podemos abrir el correo para mirar porque... No, y ¿sabes qué, Tonsich? Vamos a salir y nos conectamos en 15 minutos. Bueno, profe. Por el mismo link. Bueno. ¿Te parece 15 minutos, Graciela? Sí. 10:30. 10:30. Bueno. Sí. Salimos para que estos chicos... Sí.